Son las 8:32. Vamos a hablar del conflicto en Israel y Palestina. Se ha retomado una tregua. Hay ataques, sobre todo el lado palestino. Ha atacado, ha lanzado un misil, ¿no? Pero también Israel lanzó ataques aéreos sobre la Franja de Gaza después de haber sido blanco de cohetes palestinos. El tema es complicado, el tema despierta pasiones de miles de años, pero vamos a hablar con un analista, experto además en política israelí y judío argentino, voy a hacer la precisión, el señor Julián Schwindlerman. Gracias por estar aquí, señor Schwindlerman. Un gusto. Como decíamos antes de comenzar, lo que más ha impactado negativamente a Israel en la comunidad internacional es la muerte de niños, de mujeres. No hay un punto de entendimiento a la fecha. ¿Cuál es su punto de vista? Sí, bueno, gracias. Sé que es la preocupación máxima desde el punto de vista humanitario y es legítimo que así sea, porque ha habido una gran cantidad de muertos civiles del lado palestino, muchos de ellos niños, mujeres, ancianos, de modo que es normal y hasta necesario que haya una preocupación con esta situación. Ahora, desde el punto del análisis político uno está obligado a poner una coyuntura a esto para que se comprenda por qué esta tragedia ha ocurrido. Y desde este lado es donde uno puede hacerse una pregunta fundamental. Si bien es cierto que fueron bombas de Israel las que provocaron mayormente estas muertes, la pregunta es ¿quién es el responsable último, el verdugo verdadero de estas víctimas? ¿En qué sentido? Había una situación de relativa calma en la frontera que fue quebrada con un ataque violento por parte del Hamas, cuando secuestra a 3 niños de Israel y los mata y comienza a lanzar cohetes sobre el Estado de Israel, sobre población civil, lo cual precipita una respuesta militar de Israel. De modo que lo primero que dejemos dejar subrayado es que el agresor inicial, el que comienza la guerra, el que arrastra al pueblo palestino a esta devastación, es el propio Hamas. En esta última escalada. Por otro lado, durante la contienda, la conducta de los beligerantes fue completamente dispar. Mientras que Israel ha hecho un gran esfuerzo en proteger a su propia población civil e incluso ha hecho un esfuerzo en proteger población civil palestina, y ahora les doy la evidencia de esto, el Hamas ha hecho lo contrario. El Hamas ha atacado población civil con intención del lado de Israel, mientras que expuso deliberadamente a su propia población al fuego de Israel. Uno diría, ¿por qué haría esto? ¿No? Digamos, las muertes de los niños y las madres son consecuencia de los ataques israelíes. Sí, yo lo marqué antes, son bombas de Israel las que caen ahí. Pero el tema es este, Israel recibe fuego que sale, por ejemplo, desde el lado de una mezquita. Cohetes son disparados desde una escuela de las Naciones Unidas. Y ellos responden hacia ese lugar. Ellos responden a ese lugar del fuego con advertencia, mayormente, lanzando panfletos en árabe diciendo vamos a bombardear esta instalación, retírense. Ha hecho cientos de miles de llamados telefónicos y de mensajes de texto advirtiendo a los residentes de la zona, váyanse porque nos han atacado de ahí. Y el Hamas ha impedido la evacuación en gran parte de esta población civil, o la ha dicho en comunicados del Ministerio de Interior de Hamas de que esto es propaganda psicológica del enemigo y que no hay que prestar atención a eso. Pero una vez puede pasar, dos, tres, cuatro veces. Pasó muchas. El gran tema aquí me parece a mí que es entender, insisto, desde lo humano, esto es trágico y nadie está diciendo que esto no es el asunto, sino tratando de entender el dilema. Imagínense ustedes por un instante que en Lima pase esto. Que están en Lima, comienzan a caer como en 4 semanas en Israel más de 3.500 cohetes incesantemente, con alarmas que te dan 15 segundos para ocupar, refugiarte, y va a haber un reclamo sobre el gobierno para que responda a esta agresión. Es evidente, pero ¿no? Si nos centramos solo en esta última escalada, no creo que estemos mirando la complejidad del conflicto, y justamente ahí está la raíz de estos continuos ataques que, digamos, en la última escalada ha tenido una mayor incidencia de población en el lado palestino. Pero Hamas insiste en que el fin del bloqueo israelí es el único camino para una tregua permanente. Y eso, ¿Israel puede siquiera ponerlo como una carta de negociación? Perfecto, excelente pregunta. Es curioso algo, porque Gaza está bloqueada por Israel y por Egipto.
Sí. Tiene fronteras con ambos y con el mar Mediterráneo. Y Hamas no atacó a Egipto con el mismo reclamo. No lanzó cohetes contra el Cairo y la población civil de Egipto con la misma posición. Solo lo ha hecho con Israel. De modo que hay que comprender que aquí, además de eso, hay un odio contra Israel y toda una reclamación que va por otros temas, ¿no? El Hamas ha dicho desde el día número 1, antes de ser gobernador en la franja, de que quería la destrucción de Israel. Esto lo publicó en 1988. De modo que hay que entender que si bien la demanda del bloqueo es real, también es real una ideología fundamentalista que odia a sus vecinos. Claro, pero estamos buscando una tregua, ¿verdad? ¿Es posible el levantar el bloqueo? Sí, es posible, pero con una limitación. ¿En qué sentido? Israel se retiró de la franja en el año 2005, puso fin a la ocupación de Gaza. Y en este periodo el Hamas utilizó todo este momento que gobernó la franja para contrabandear armamento de Siria y de Irán, para construir túneles para atacar a Israel y hacer estos arsenales bajo tierra, debajo de hospitales, debajo de mezquitas, etc. De modo que la preocupación fundamental de los israelíes hoy es, dicen, nosotros a favor de la tregua, no queremos la guerra y queremos frenar con estas matanzas terribles, pero no podemos permitir que en este periodo el Hamas otra vez contrabande, otra vez se rearme, siga armando túneles y nos vuelva a atacar a futuro. A mayor poder bélico, mayor responsabilidad, ¿verdad? Y muchos se preguntan por qué con este servicio de inteligencia tan profesional, el más poderoso del mundo, hasta ahora Israel no ha podido vencer a Hamas. Por la dinámica de la contienda. Es un desafío similar al que ha tenido Estados Unidos con Al-Qaeda en Afganistán o Irak, con la diferencia que allí se buscó derrocar a los gobiernos directamente, ¿no? Y acá no. Es la lucha urbana de guerrilla o terror contra ejércitos regulares democráticos, sobre todo, pues si es una tiranía va a ser otra cosa, pero las democracias tratan de proteger estas cosas, lo complica mucho, lo complica muchísimo. Para, digamos, complementar o centrar la pregunta que le hice hace un momento. Sí. Hamas pone como condición el fin del bloqueo israelí, pero eso podría pasar única y exclusivamente si Hamas se desarma totalmente. Si se desarma y si se previene el rearme y si Egipto también coincide con esto, por reclamos para los dos, para Egipto y para Israel. Claro, pero Egipto puede acá de árbitro muchas veces, ¿no? Y árbitro y parte, árbitro, ¿no? Y parte porque actualmente está gobernado por los militares del general Abdel Fattah al-Sisi, que son enemigos del Hamas también, porque ellos domésticamente tienen un problema de fundamentalismo islámico idéntico. Y si Estados Unidos es un aliado de Israel, ¿no sería en todo caso un árbitro válido en, buscar medianamente una solución al conflicto? Por supuesto. ¿Hay un árbitro válido en el mundo para esta situación? Hay muchos, digamos. Estados Unidos es uno, Egipto es otro, el mundo árabe puede estar involucrado. Qatar y Turquía, por ejemplo, tienen la postura más pro-Hamas en este contexto y fueron llamados en su momento a negociar. El punto aquí es, más allá de las partes internacionales, es hasta dónde cada uno de los actores hoy, Israel por un lado y el Hamas por el otro, y Egipto también, van a estar dispuestos a ceder. Y la cuestión es esta, desde el lado de Israel, el reclamo fundamental, habiéndose ido de Gaza y no queriendo volver, es: queremos fronteras seguras, no queremos más cohetes, no queremos más túneles. Hamas dice, nosotros tenemos que abrir las fronteras por razones humanitarias para el pueblo palestino. El problema es que esto es una mentira, porque no se ha preocupado por eso en estos 9 años de gobierno. No es que ha transformado el cemento que ha ingresado en construir mezquitas y escuelas, no, ha construido túneles. ¿Saben cuál es el costo de cada túnel de Hamas? Esto les va a sorprender. $3 millones promedio. ¿Cada túnel? Cada túnel. ¿Cuántos túneles hay? Ya los que destruyó Israel son más de 30, de modo que hablamos de casi $100 millones invertidos en túneles ofensivos para atacar al Estado de Israel. Es un dato importante, es un dato importante. De modo que otro dato importante desvinculado de la cuestión israelí-palestina, la comunidad cristiana de Gaza, desde que Hamas gobierna, cayó un 50%, lo cual nos muestra que también Hamas es un enemigo de su propio pueblo. A diferencia de la autoridad palestina, que es un representante que busca el bienestar en Cisjordania, en Gaza están gobernados por un grupo fundamentalista. Julián Schwindlerman es analista internacional, experto en política israelí, judío argentino, que nos ha ofrecido esta mañana un análisis muy sesudo, muy pensante de la situación en Gaza, desde un punto de vista evidentemente, pero que nosotros respetamos y que ha sido un gusto tenerlo esta mañana. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un corte.